Bienvenidos nuevamente a nuestra reflexión semanal. Hoy les saludo, como pueden darse cuenta, desde el interior de nuestro templo, de nuestra iglesia San Nicolás. Este es el altar y atrás de mí tienen el crucifijo que preside siempre nuestras Eucaristías. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, se nos narra un diálogo entre Jesús y Pedro, y ese va a ser el tema de nuestra reflexión de hoy. Pedro le pregunta a Jesús si está bien que perdone no 3 veces como mandaba la tradición judía, sino 7 veces, ser más del doble. Y probablemente Pedro estaba esperando que Jesús lo felicitara o por lo menos le aprobara esa iniciativa. Pero la respuesta de Jesús fue mucho más allá. No solo a 7 veces, sino 70 veces 7, que traducido al simbolismo bíblico y a la intención de Jesús quiere decir, hay que perdonar siempre. No es fácil perdonar. A todos nos cuesta perdonar. Es decir, podemos perdonar situaciones que no son muy significativas, en las que se nos ha hecho algún daño, pero no es algo que pueda perjudicarnos grandemente. Alguien que nos pise un pie, alguien que cometió un error, como decíamos la semana pasada, pero que no nos causa mayor daño. Podemos perdonar eso, podemos disculpar. Lo que nos cuesta es perdonar aquellas situaciones que han marcado nuestra vida. Aquellas ofensas, aquellos malos tratos, aquellas acciones o actitudes del pasado en las que personas muy cercanas a nosotros nos hirieron, nos hicieron daño, nos hicieron sentir mal, afectaron nuestra vida, echaron a perder nuestra buena reputación, arruinaron nuestra economía, arruinaron nuestra vida. Es bien difícil perdonar eso hablando en términos humanos. Y en términos cristianos aún es bastante complicado entender que el perdonar a una persona que nos ha hecho daño no es una opción que nosotros tengamos, sino que es un mandato divino. Es decir, hay una obligación que viene de parte de Dios por la cual nosotros no podemos dejar de perdonar a quien nos ha hecho daño. Ante esta situación que a nosotros nos cuesta mucho, podemos con alegría, con entusiasmo poder decir que no estamos solos, que Dios sabe que eso es difícil para nosotros y por lo tanto Él pone a nuestra disposición su gracia, su Espíritu Santo. Nosotros por sí solos no podemos perdonar, pero con la ayuda de Dios, con la asistencia de Dios, con la capacidad que Dios nos da de entender a las personas que nos hicieron daño, nosotros sí podemos perdonar. Ahora bien, ustedes saben que siempre trato de hacer algunas diferenciaciones de conceptos para que no mezclemos una situación con otra, generando un malentendido en lo que Dios quiere de nosotros y en lo que Jesús nos ha predicado. Así como la semana pasada les hacía la diferencia entre error y pecado, ahora les hago la diferencia entre perdonar y olvidar. Cuando perdonamos, es difícil que olvidemos, a menos que una enfermedad mental como el Alzheimer nos haga bloqueo total de nuestra mente y no nos acordemos para nada de aquella persona o de aquel acontecimiento en el que salimos muy afectados. Perdonar no es olvidar. Usted va a perdonar si es buen cristiano, si es coherente con lo que Jesús nos ha enseñado. Usted va a perdonar a la persona que le ha hecho mucho daño, a la persona que arruinó su vida en el pasado, la va a perdonar, pero nunca su mente se va a olvidar de esa situación. Eso es normal, eso es así, es parte de nuestra naturaleza humana. Pueden pasar 30, 40, 50 años y usted va a recordar siempre a esa persona o a ese acontecimiento que marcó su vida. Entonces, ¿dónde está el perdón? Una cosa más, perdonar no es hacer como que nada pasó y dejar impune una situación que no solo me afectó a mí, sino que afectó a mi familia, a mis amigos,
a mis vecinos, a mi comunidad, a mi país. Estamos escuchando últimamente de situaciones que pasaron hace 30 años y que ahora la justicia está tomando en sus manos, precisamente para honrar a las víctimas. Cuando yo perdono, especialmente si se trata de una ofensa gravísima, de un daño gravísimo, yo no perdono para que quien haya hecho ese daño quede liberado completamente de la justicia humana. La justicia humana existe para armonizar la convivencia entre los seres humanos y hay que respetar esa justicia. Debemos ser justos con la justicia humana. El perdón que yo doy a una persona que ha cometido un crimen contra mi familia, por ejemplo, no exime al ofensor de tener que pagar ante la ley humana su delito. Eso es así. Perdonar tampoco es promover la maldad. Yo no perdono con la intención de que la otra persona siga cometiendo el mismo pecado, siga haciendo la misma ofensa una y dos y tres veces, no. Cuando perdonamos, tenemos derecho también a establecer ante las otras personas un camino de progreso, un camino en el que las personas que nos ofendieron puedan ir mejorando sus actitudes y no repitiendo los mismos errores, los mismos pecados del pasado. Entonces, ¿cómo podemos entender el perdón? Si no vamos a olvidarnos, si no vamos a eximir del castigo humano, de la justicia humana, ¿cómo podemos entender el perdón? El perdón debemos entenderlo más bien en este sentido. Es una liberación personal de sentimientos negativos que pueden autodestruirme. Si lo entendemos así, no vamos a centrarnos tanto como siempre lo hacemos en la otra persona, en la que nos ofendió. A veces sentimos que al perdonar a la otra persona estamos mostrando debilidad. O le decimos a la otra persona, jamás te voy a perdonar eso. O le decimos a la otra persona, yo te perdono pero no olvido. En el fondo lo que estamos haciendo es poniéndonos una coraza, una armadura que pesa y que la vamos a andar llevando por años y por años. Y dicen los psicólogos, muchos psicólogos por cierto, que muchas de las enfermedades físicas que tenemos provienen precisamente de andar arrastrando durante años situaciones que nos dañaron, situaciones que nos pusieron mal mentalmente, psicológicamente, anímicamente. Entonces, por nuestra propia salud física, por nuestra propia salud emocional, mental, espiritual, hay que acoger el mandato divino de perdonar. Por experiencia propia, yo le puedo decir, cuando perdonamos, nos autoliberamos, nos desprendemos de recuerdos, de emociones negativas, de situaciones que no nos dejan ser felices, de situaciones que nos retraen siempre hacia el pasado, recordando las cosas malas que nos hicieron. Cuando perdonamos, no olvidamos todo eso, pero lo dejamos ahí. Lo descargamos de nuestra historia, lo descargamos de nuestra vida y vamos caminando más livianos hacia el futuro. En el Padre Nuestro Jesús nos indica que tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y al final del Padre Nuestro, una frase que nunca decimos, dice Jesús, porque si ustedes perdonan a los otros sus pecados, sus ofensas, Dios también les perdonará a ustedes. Dios no pone condiciones para darnos su gracia, sus beneficios, pero sí nos pone condición cuando se trata de perdonar. Si yo no estoy dispuesto a autoliberarme de esas ofensas que recibí hace años, Dios tampoco me va a perdonar, es decir, Dios tampoco me va a liberar a la fuerza. Soy yo, con su gracia, que tengo que liberarme. He querido hacer este video acá precisamente porque si alguien ha sido ofendido, si alguien ha sido agredido, si alguien ha sido maltratado, ha sido Jesús. Desde niño, desde que nació, querían matarlo, tuvo que huir en brazos de su madre, de su padre. En su predicación, no todos le creyeron. Incluso miembros de su familia decían que estaba loco. Y antes de morir, fue
lapidado, fue maltratado, desnudado, con una corona de espinas en su cabeza, le pusieron una cruz pesada en sus hombros, lo clavaron en una cruz de manos y pies, lo escupieron, lo llamaron rey de los judíos en términos despectivos. Y a punto de morir, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie llegara a decirle, Jesús, perdóname por esto que estoy haciendo, de su boca, de sus labios, sale la expresión liberadora: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces la gente nos ofende porque no saben lo que hacen. Es decir, hacen el daño sin imaginarse las consecuencias del daño que nos están haciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonemos como Dios nos perdona a nosotros, por amor, por misericordia y por amor a nosotros mismos, para liberarnos de todo eso que hace nuestra vida más difícil. Nos vemos el próximo domingo, 20 de septiembre, a las 9 de la mañana en nuestra misa en español en el patio de nuestra parroquia. Que Dios les bendiga.